Domingo de la quinta semana del tiempo ordinario. El Evangelio es tomado de San Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Muy buenos días. El día de hoy ya es domingo, así que ya deberíamos de estar atentos y dispuestos y deseosos y emocionados por escuchar la palabra de Dios en medio de la comunidad. No hay una mejor forma de escuchar a Dios que en medio de la asamblea litúrgica, porque es precisamente ahí donde todos, como el cuerpo místico de Cristo, nos reunimos para escuchar al Maestro. Es como si nuevamente todos nos juntáramos y nos sentáramos a los pies del Maestro, de Jesús, que nos va a hablar. Porque cada vez que escuchamos la palabra de Dios, es Dios mismo quien habla a nuestro corazón. El día de hoy en el Evangelio, es un Evangelio, pudiéramos decir, tan profundo y al mismo tiempo tan sencillo. Porque esta fracción que vamos a leer está tomada del primer discurso que Jesús da en el Evangelio de Mateo. El famoso y como conocido discurso llamado el Sermón de la Montaña. En este año no escuchamos la primera parte de este fabuloso sermón, que son las bienaventuranzas, porque esas correspondían al domingo pasado, y el domingo pasado cayó la celebración de la presentación del Señor al templo y usamos ese día por ser el 2 de febrero. Pero el día de hoy es la continuación de las bienaventuranzas. Por eso, para leer y poder entender y profundizar el Evangelio el día de hoy, estas parábolas son precisamente un ejemplo práctico de las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas se mueven en dos dimensiones, en lo que hacemos el día de hoy aquí y lo que vamos a recibir, la consecuencia de vivir. ¿Recuerdas algunas de las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos recibirán la herencia del reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. A veces no entendemos muy bien este lenguaje y pudiéramos preguntarnos: ¿cómo que feliz aquel que llora? Pues si llora está triste. Bueno, Jesús nos da una parábola que está en dos momentos, que es la del Evangelio del día de hoy. Ser sal de la tierra y ser luz. Jesús les dice a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Y es importante poder entender y profundizar esto que Jesús nos está diciendo, porque si las bienaventuranzas, y pudiéramos decir toda la enseñanza de Jesús, va a estar en una armonía entre el ser y el quehacer, entre la ley y la espiritualidad, entre lo que tengo que hacer y entre quién soy yo, Jesús no pone un obstáculo, no viene a romper a la persona, sino más bien viene a dignificar, a darle el verdadero cumplimiento de la ley. Entonces, estas parábolas de ser sal, ¿dónde encuentra la sal su poder? ¿Dónde encuentra la sal la fuerza de lo que hace? En ella misma. Por eso cuando Jesús le dice a sus discípulos: ustedes son la sal, estamos y deberíamos de entenderla de la fuerza que ustedes tienen, lo que ustedes deben de hacer, sale desde quién es ustedes. La fuerza de su apostolado, la fuerza que brota de ustedes, brota de la identidad que ustedes tienen. ¿Y cuál es esa identidad? Ser hijos de Dios,
amarlo a Él, tenerlo a Él como primer lugar, y entonces de una manera natural vamos a proyectar esto en armonía. Entendamos el ejemplo de la sal. Para nosotros está clarísimo que la sal se utiliza como un condimento en la cocina, como un sazonador. Hay incluso personas que le ponen sal a todo. Incluso le ponen sal a un limón a la hora de querer chuparlo. Le ponen sal a la fruta, porque la sal tiene la peculiaridad de intensificar el sabor. Escúchalo. Esta vida de por sí ya es buena, es sabrosa, es emocionante, está llena de vida. Voltea a ver a tu alrededor, los pájaros cantan, hay una diversidad de colores, el viento sopla, la planta, la semilla se abre camino entre las rocas, hay movimiento. Cada célula de nuestro cuerpo está peleando por la vida. Pues bien, a esto que ya tiene sabor, el ser cristiano viene a darle un plus. Viene a sazonar nuestra vida, viene a hacer que disfrutemos cada día de nuestra existencia mucho mejor. De tal manera que si alguien veía el arco iris, un pájaro cantar, veía las cumbres de las montañas y se preguntara, ¿y por qué todo esto? El cristianismo viene a darle una respuesta, viene a mostrarnos que hay algo todavía mucho mejor, viene a darle sabor a nuestra vida. Cuando sientes que la rutina de tu trabajo está haciéndote perder el sentido, el sabor de la vida, el cristianismo, nuestra fe, nuestra experiencia de Dios viene a darle ese sabor. ¿Qué tan sabrosa es tu vida? ¿Se antoja vivir como tú? ¿Se antoja tener esa experiencia de Dios que tú tienes? Quizás a lo mejor tú también necesitas un poco de sal, no ser salado, sino más bien darle sabor a la vida. La otra característica de la sal en aquel entonces, o el otro uso, era precisamente para preservar. Es decir, en aquel entonces no había refrigeradores como el día de hoy. Cuando alguien quería conservar la carne en su casa, las metía en barricas de sal. Incluso todavía el día de hoy, en España se acostumbra mucho eso con las piernas de cerdo. Las ponen en barricas de sal para que se añejen, no se echan a perder, se conservan y es un manjar. La sal ayuda a preservar, a cuidar, a que no se corrompan los alimentos. Bien, el cristianismo, nuestra fe en Jesús, nuestra espiritualidad nos debe de ayudar a que no nos corrompamos, a que no nos echemos a perder, a que vivamos limpios, creciendo, que entendamos muy bien cuáles son los valores de este reino. No sea que por no tener sal terminemos echándonos a perder y ya hasta olamos, tengamos un mal aroma. Habría que cuidar qué tanto estoy viviendo mi espiritualidad para no echarme a perder. Hay gente que aparentemente lo tiene todo, está muy bien alrededor, pero por dentro están totalmente echados a perder. Lo que necesitan es sal, protección. Otra característica de la sal en aquel entonces servía para los hornos. Se hacían bloques de sal y se cubrían las paredes de los hornos, de tal manera que servía como una especie de cuidar el calor, que el calor no se escapara, como algo térmico. Se ponían los bloques de sal para cubrir las paredes del horno y que se pudiera cocer el pan sin que el calor se escapara tanto. Bien, pareciese que nosotros también somos la sal, sobre todo en nuestra familia. Ser esas paredes térmicas que hace que no se escape el amor, que no se escape la virtud, que no se escape la esencia de ser cristianos, que no se escape la felicidad, cubrir de que no nos vayamos a enfriar. Como te das cuenta, el ser la sal el día de hoy todavía tiene mucho significado. Pero Jesús todavía continúa con esta parábola diciendo, pero si la sal se desvirtúa, ¿para qué sirve? Hay muchas traducciones, algunos ponen la traducción como si la sal pierde el sabor. La palabra más exacta es desvirtúa o se descabeza, pudiéramos traducirlo, no nos suena muy bien, pero se entiende más en el sentido del horno.
Cuando los bloques de sal adentro del horno se quebraban con el tiempo y se desmoronaban, ya perdían la capacidad térmica y no servía para nada, adentro del horno para nada. Entonces lo que hacían era sacar la sal y la echaban en el camino para que la gente pasara por encima de ella. Y también en el camino la sal iba a ayudar a que no creciera hierba en aquel entonces. Recuerda que no había pavimento. Entonces para que los caminos se conservaran. Por eso Jesús dice, si se desvirtúa la sal, ¿para qué sirve? ¿Con qué se va a salar? Con nada. Se saca, se tira, para que la gente la pise. Si tú como padre de familia, como mamá, ya no conservas el calor, la protección de tu familia, ya no conservas las virtudes, y no solamente en tu familia, sino piensa también en ti, ¿qué vas a hacer? Tú mismo no vas a poder salarte, tú mismo no vas a poder encontrarle sentido a tu vida. Cuando alguien dice, encuéntrale sentido a tu vida, no la busques en ti mismo, búscala en quien te creó, en Jesús. El otro ejemplo que nos da es el ser la luz del mundo. Pero la sal y la luz están estrechamente unidas. Es la misma parábola con dos movimientos, porque el cristiano tiene el riesgo y el peligro de haber recibido el evangelio, de haber recibido la palabra de Dios, de haber recibido una experiencia de Dios y perder la fuerza u ocultar el evangelio. Se pierde la fuerza, ejemplo de la sal. O se oculta el evangelio, no se anuncia y se apaga la luz. La luz tiene su sentido de iluminar. Pensemos en el concepto y en el contexto de este evangelio. La sal no va a ser para salar y la luz no es para encandilar, sino para iluminar. ¿Te has dado cuenta que la luz es el único elemento, pudiéramos decir, que no tiene sombra? La luz no tiene sombra. El cristiano debiera de ser así. Alguien que no tenga sombra. Alguien que no tenga mancha, sino que su vida ilumine el camino. No encandile, sino que muestre el camino. El evangelio no se impone, solamente se propone. El evangelio se muestra. El evangelio es una propuesta, la mejor propuesta de felicidad. Tratar de imponerlo es como encandilar. Tratar de obligar a alguien a aceptar el evangelio es como salarlo. No. La forma en cómo lo debemos demostrar es precisamente en la manera más natural de vivir. Porque tanto la sal como la luz no te das cuenta de que están presentes, al menos que rayen en el exceso o en su ausencia. En la comida, cuando está en su punto medio, ni te acuerdas de la sal. Te acuerdas de la sal cuando está salada, cuando es exagerada, cuando fue impuesta o cuando le falta y necesita. La luz, especialmente el día de hoy, tú no volteas a ver a los focos, al menos que éste se funda o que esté emitiendo una luz media rara. El cristiano en sí mismo debería de ser así. La persona pasa desapercibida. El que se ve es Jesús. El que se ve es la alegría. No me dejarás mentir, y quizás tú lo has experimentado, que hay personas que cuando llegan a un lugar, cambian la atmósfera de ese lugar. Si en una habitación había un poco de problemas, tristeza, había algo de tensión, hay personas que cuando llegan son como luz. Inmediatamente transforman ese lugar a mejor y se disfruta cuando esa persona llega. Relaja el ambiente. Son expertos en crear fraternidad. Pero qué triste cuando todos estamos muy bien en la habitación y llega una persona que hace que nos tensemos. El evangelio el día de hoy nos invita a tener el justo medio. Que sea Jesús quien llegue a través de nuestras acciones. Y nuestras acciones tienen que corresponder con nuestra esencia, porque la luz emite su poder desde el interior y la sal encuentra su fuerza desde el interior. ¿Quién está en tu interior? Porque nadie da lo que no tiene.
Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la dicha, el Dios de la gracia, el Dios de la felicidad, el Dios que nos quiere ver sonreír, el Dios que quiere que seamos alegres, que llevemos una vida dichosa, el Dios que nos llama a ser luz, a ser sal de esta tierra, a que le demos sentido, plenitud, que mejoremos cada día de nuestra vida, no solamente nosotros, sino con nuestro testimonio, lo que nos rodea. Este Dios que nos ama y que cree en nosotros, sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Te has dado cuenta que el río jamás bebe de su propia agua? El río es río dejando correr el agua y entregando su agua al océano. ¿Te has dado cuenta que el árbol jamás se alimenta de su propia fruta? Es más, no hay ningún árbol que disfrute de su propia sombra. El árbol encuentra su esencia dándose a los demás. De la misma manera el cristiano encuentra su esencia cuando logra amar y darse a los demás. Pues si algo tiene la sal y la luz, es que estos sirven y encuentran su razón de ser en el momento en que se diluyen, en el momento en que se dan, en el momento en que mueren para dar sabor, para iluminar a los que los rodean. Esa es nuestra vocación, el darnos a los demás. Que tengas un excelente día.